Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto, como todos los sábados a las 2 de la tarde, estar una vez más con ustedes y seguir compartiendo los pasajes bíblicos, seguir compartiendo doctrina de los últimos tiempos, seguir compartiendo de alguna forma palabra de Dios que nos mantenga alertas y nos mantenga atentos a lo que se viene. Porque indudablemente las cosas están viniendo tan rápido una detrás de otra, que sin duda alguna el Señor viene pronto. Antes lo decíamos así, pero entendemos que ahora todas las cosas se han globalizado, o sea, ya no es que pasa allá, pasa acá, sino ahora pasa en todo el planeta. Ah, Y eso sí que nos hace pensar que ya las cosas están llegando a su fin. ujú. ¿Cómo están, amigos? Hola George, oye, te siento un poco ronco, ¿cómo está la salud? Bien, solamente que a veces la voz se aclara, otras veces se pone medio oscura, pero es por el clima, el medio ambiente. Amén. Pastor, ¿cómo va la salud? ¿Todo bien? Gracias a Dios, ¿Tranquilo? bien. Sí, sí, gracias a Sí. Dios, bien. Amén. Bien, entonces, amigos y hermanos, vamos a empezar este programa como todos los sábados. Bueno, no debemos mentir, ¿no? No todos los sábados, hay sábados que no, no hacemos el programa, es verdad. Se nos pasan Pero, algunos sábados. pero igual se transmite en un programa Sí, en algunos grabado, casos ¿no? se transmite la repetición, ¿no? Eso es cierto. Sí. Bien, en el programa anterior, creo que es más verdadero decirlo así, en el programa anterior se habló de los últimos tiempos y nos fuimos a ese pasaje de los evangelios donde decía el Señor mismo que será como en los días de Noé. Y lo que ahora queremos hacer es algo que no nos alcanzó el programa anterior, completar esa idea con algo que vamos a leer otra vez del capítulo 24 de Mateo, donde el Señor mismo dijo, estén preparados porque el Señor vendrá en un momento en que no se espera. Y pensábamos a la interna, ¿qué quiere decir el Señor con estar preparados, ¿no? Y si el Señor lo repite tantas veces, y me estoy acordando algo más en el Evangelio de Lucas, dice, y estén orando, dice, para que sean tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre todo el mundo. Entonces ya uno tiene que empezar a reflexionar, el Señor nos está alertando algo, nos está advirtiendo. ¿De qué nos estás advirtiendo, Señor? Estén preparados, estén orando para escapar, para ser dignos de salir de estas cosas. Entonces, para poder entrar en el tema, vamos a leer el mismo pasaje que vimos en el programa pasado, Mateo 24, y en el verso 37, que habla de los días de Noé. Y veamos cómo eso nos da pie para poder entrar en este tema nuevo de este día. Dice el verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, y aquí viene una alerta que es importante, la vamos a reflexionar ahora, dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque ustedes no saben a qué hora va a venir vuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría robar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, aquí está la frase, ¿no? Estén preparados, porque el Hijo del Hombre va a venir a una hora que ustedes no piensan. Eso, hasta ahí nomás vamos a leer. Entonces, lo primero que quisiera rescatar es ese verso donde dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Cuando leemos esta porción, lo que vemos es que de alguna manera va a haber una selección. Uno será tomado
y otro será dejado. Yo he escuchado una interpretación sobre esto de que dice unos serán creyentes y otros no serán creyentes. Uno será un religioso, otro será un cristiano verdadero. Pero estaba reflexionando de que si fuera uno no creyente y uno creyente, el Señor no diría dos estarán juntos, uno será tomado y dejado, porque es evidente que la persona que no pertenece al Señor va a ser dejada cuando el Señor venga. Ojo que estamos leyendo un pasaje en el contexto de la venida del Señor Jesús a su iglesia, no a Israel, pues Israel es al final de la gran tribulación, donde todo ojo lo verá. Estamos hablando de la venida del Señor en el aire, dice, donde será arrebatado su pueblo que esté preparado. Entonces, cuando viene acá y dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado, de alguna manera hay una selección, ¿se dan cuenta? Hay unos que estarán de alguna manera en línea con Dios, y eso es lo que queremos saber de qué quiere decir el Señor, y otros que no. Y más adelante dice, estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a una hora que no piensan. Cualquier interrupción que quieran hacer antes de continuar, por favor háganlo con confianza, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir? Una de las cosas que podemos señalar también para poder no salir de contexto, ¿no? Porque el contexto de lo que nos está hablando el texto de estar preparados está dirigido específicamente a la cabeza de familia. O sea, los dos textos que yo encuentro en el libro de Mateo, como también en el libro de Lucas, da la misma señalación, ¿no? Le dice al padre de familia, ¿no? Interesante. Entonces, ahora, si nosotros quisiéramos interpretar o llevar esto a una situación de iglesia, lo que estamos hablando es de que todas las iglesias están compuestas prácticamente por familias. O sea, no hay ninguna iglesia evangélica que no esté compuesta por familias, y cada una de las familias está siendo entrenada y capacitada sobre la base del liderazgo del padre, ¿no? Porque como hemos estado hablando tantas veces también en el programa, hemos estado hablando de la restauración del padre ausente, hemos hablado de la restauración de la responsabilidad económica, espiritual, y digamos, y de autoridad que tiene el padre sobre los hijos y sobre sus generaciones, ¿no? Porque la Biblia habla mucho sobre la responsabilidad del padre. Y aquí nos está señalando que el padre debe tener la capacidad de poder estando en alerta o como en una atalaya que está vigilando para que pueda alertar al rebaño, en este caso la familia, en este caso la congregación, y en este caso también podemos hablar del pastor, un ministerio en la cual está prácticamente pastoreando una iglesia, pero que si el pastor está dormido y no está entendiendo los tiempos que se está pasando hoy en día, pues la iglesia sencillamente no está al tanto ni al día de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y lo que está diciendo aquí claramente, si podíamos interpretarlo, es que Dios está diciendo a los líderes, oye, ¿no? Estate despierto porque las cosas vienen, ¿no? Y vienen prácticamente sin aviso, o sea, vienen sin que te lo digan nada. O sea, tienes que estar alerta, porque aquí el punto es estar alerta, y alerta sobre la base de la revelación que te estoy dando para que puedas ayudar en tu liderazgo a la iglesia que estás pastoreando, a la misión que estás dirigiendo en este caso, ¿no? Porque podemos hablar de diferentes formas en las cuales la iglesia se está moviendo en el mundo. Pero el punto principal es que Dios está llamando a la atención a la cabeza, al líder. No está diciendo al hijo, a la esposa, no, le está diciendo al líder. Por eso que dice el padre de familia, en los dos textos todavía. Interesante, no me había percatado ese detalle. Ahora miren, en esa misma línea, el verso 43, que es a continuación, perdón, 45, dice, ¿quién es aquel siervo fiel y prudente? Ahí creo que está hablando de líderes, ¿no es cierto? De cabezas. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Entonces, estamos viendo que Dios dice que estar preparados tiene que ver con una persona al cual el Señor mismo le ha dado el encargo de dar alimento a tiempo a los de su casa. ¿Quiénes son su casa? Estuve revisando en Hebreos 3, 5, 6. El Señor habla primero de Moisés, dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero después habla del Señor Jesucristo y dice que el Señor Jesucristo fue fiel o es fiel como hijo sobre la casa de Dios, y después explica
en Hebreos 3:6, que la casa de Dios somos nosotros. Así dice, somos nosotros. Siempre y cuando retengamos firme hasta el fin nuestra confianza o nuestra fe y la gloria de nuestra esperanza. Entonces, cuando el Señor hace referencia a estos siervos fieles que le estén dando alimento a tiempo a su casa, está hablando de la iglesia del Señor, de aquellos que han mantenido firme su confianza hasta el fin y la esperanza, ¿no? Y dice el alimento a tiempo. Y le preguntaba al Señor, Señor, ¿y de qué alimento estás hablando? Bueno, por todos lados lo que vemos está hablando de su palabra. Está hablando que realmente el que viene a alimentar a la iglesia, como dice la palabra de Dios, es el mismo Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Pero esa obra no lo hace directamente Él, lo hace a través de creyentes, y cada creyente lo va a usar conforme a sus dones, conforme a su lugar donde está. Algunos tendrán un tipo de liderazgo, otros otro, pero entonces creo que el Señor lo que está diciendo acá es que cuando Él venga, Él espera encontrarnos preparados sirviéndole al Señor conforme al llamado que hemos recibido, conforme a los dones que hemos recibido y conforme al rebaño que nos dé, ¿no? Porque no necesariamente es una iglesia formal, de repente nos da una persona, dos personas, alguien que está en necesidad y que Dios quiere darle el alimento a tiempo. Mira que dice a tiempo, ¿ah? Porque hay momentos en que la gente necesita y nosotros no nos hemos dado cuenta, estamos por otro lado. Entonces, ustedes que nos escuchan, el Señor creo que los primer grupo de preparados son aquellos que cuando venga el Señor nos encuentre en su obra conforme a los dones, conforme a las capacidades y al llamado específico que nos haya hecho. También sería bueno ver otra arista, ¿no? Cuando la Biblia habla de que el día ni la hora nadie lo conoce, para mí, ¿no? Yo lo asumo para mí, y yo digo, bueno, si nadie lo conoce ni nadie sabe, solamente lo sabe el Padre, yo me estaría gastando de más querer saber qué año es, o qué mes es, o qué día es. Claro. Entonces me parecería un poco necio, ¿no? Estar queriendo averiguar eso, ¿no? O sea, no va a haber. Entonces, pero lo que creo que la escritura en esa parte que estamos leyendo, lo que quiere remarcar es que debemos tener una actitud de que aparece en cualquier momento. Amén, amén. Creo que esa es la idea, ¿no? O sea, hoy día estoy listo, mañana también, pasado mañana también, la otra semana también. Y bueno, yo estoy listo. O sea, cuando viene me va a encontrar listo. Y entonces ahí estamos hablando de una actitud de espera, una actitud de alerta, como dijo Jorge, una actitud de alerta. Estoy alerta y estoy atento. ¿Cuándo? Y hermano, entonces hay que estar la próxima semana. No, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo alerta, todo el tiempo permanentemente. ¿Por qué? Porque ya las señales ya las dio ya. O sea, ahorita nosotros no ignoramos que estamos en esos días porque ya él dio señales, ¿no? O sea, tampoco no nos está sorprendiendo. Solamente nos dice, mire, el día ni la hora no te lo voy a dar. O sea, pues yo ni yo lo sé. Pero en cuanto a que sí te voy a decir, ¿qué cosas va a haber cuando ese tiempo que habla de mi venida? Sí te voy a dar ciertos hitos, y tú te vas a dar cuenta ya, ahí está lo que dijo el Señor. Ahora sí, entonces a partir de ahora, atento, todo el tiempo ya, porque en cualquier momento aparece el Señor. Y amén. Creo que ahí está y la escritura digamos, San Mateo capítulo 24, que se ha leído, encontramos también a dos personajes que son siervos. Uno que es el siervo prudente y fiel, o sea, siervo fiel y prudente, y el otro que es el verso 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, o sea, encontramos el siervo malo. O sea, en el rebaño de Dios encontramos el siervo fiel y prudente, pero también encontramos el siervo malo. Y se supone que uno se va a enriquecer con lo que le está pasando a la iglesia, porque dice, no, que Dios retardará, por consiguiente, hay que abusar, hay que usarla, hay que explotarla, ¿no? Etcétera, etcétera.
pero dice que el siervo fiel es aquel que la alimenta, la cuida, la protege, ¿no? Y también la avisa. Se supone que el siervo fiel la avisa de los acontecimientos que están por suceder. Y si nosotros usamos un poco, digamos, lo que está diciendo la Escritura en un escenario actual, encontramos que la iglesia está pasando por la tibieza espiritual de siervos imprudentes, como también de siervos fieles y prudentes. Aquellos siervos fieles y prudentes son aquellos que ahorita están avisando a la iglesia para que se santifique. O sea, porque ahorita el mandato de santificarse, de volver al Señor, al primer amor, de volver a buscar el rostro de Dios, de estar intercediendo, de estar volviendo a evangelización, o sea, de todo lo que es producido por el primer amor, o sea, estamos viendo que hay siervos que lo están haciendo públicamente, pero también estamos viendo en esos mismos escenarios a siervos que son imprudentes, en las cuales están ciegos, no están hablando de nada de lo que tiene que ver con cuidar lo que viene ya el Señor es pronto. No, por el contrario, están moviéndose en política, están moviéndose en buscar economías y enfocándose más en todo lo que el mundo está produciendo y no en la responsabilidad que Dios les ha dado al respecto de la iglesia. Y ojo, estamos hablando de siervos, ¿ya? Aquellos que están comisionados bajo la directiva de una iglesia. No estoy hablando de que un creyente no puede estar en una empresa negociando, no, eso es correcto, tiene que hacerlo hasta que Cristo venga a recogernos. Lo importante ahorita es que hay responsabilidades que Dios ha puesto a ciertas personas con el propósito de mantener al rebaño entendido en los tiempos de Dios. Y lastimosamente, como la Biblia misma también nos ha estado diciendo que estamos en tiempo de persecución, en tiempo de pruebas, entonces algunos se han adormecido y como se han adormecido, no están poniendo en alerta a la iglesia. Y aquellos que, gracias a Dios, no nos hemos adormecido y estamos poniendo alerta a la iglesia, nos están diciendo locos. Y nos están cuestionando porque estamos previniendo de que hay que nuevamente volver al primer amor, volver a la santificación, volver a Dios, ¿no? Para que Dios nos limpie, porque la palabra de Dios dice de que Él nos trabaja, nos ministra para que podamos ser limpiados para traer mayor fruto. O sea, va a llegar el momento en el cual vamos a traer mayor fruto, pero necesitamos ser limpiados para que eso suceda. Y eso sucede siempre y cuando estamos en una búsqueda de intercesión, una búsqueda del rostro de Dios para poder volver ese primer amor. Y ojo, que ese siervo malo, según lo que yo leo acá, es un creyente. ¿Y por qué digo que es un creyente? Porque dice que este siervo malo dice, mi Señor tarda en venir. Mi Señor tarda en venir. Es un creyente. Y dice, pero bueno, como tarda en venir, me voy a dedicar a comer, a beber con los borrachos, o sea, a disipar su vida, o sea, no la cuida su vida, y tampoco le importa el rebaño, por lo tanto no le da el alimento a su tiempo. Y dice, ¿qué hará el Señor con este? Dice, vendrá el Señor de aquel siervo, otra vez siervo, es un siervo, ya, en día que éste no espera y a la hora que no sabe, ¿y qué hará con él? Primero que lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que no se va a ir con el Señor, se va a quedar. Es lo que estoy leyendo. Y ahí sucede paralelamente lo que nos está diciendo en Apocalipsis, el capítulo 3, al respecto de lo que está el Señor llamando a la iglesia de la Odisea. Y permítame leerlo para ponerlo en contexto. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Luego dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio. O sea, ¿qué cosa es ese siervo infiel? Ese siervo infiel es un tibio. Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice la palabra. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, a los ojos de Dios es muy diferente a los ojos de uno mismo. O
sea, cuando uno mismo ve hoy prosperidad, oye, mira cómo Dios nos ha dado una radio, nos ha dado asistencia social, nos ha dado esto. O sea, es lo mismo que sucedía en la primera iglesia cuando Dios le dice, veo que tú has hecho buenas obras porque sabes distinguir el profeta del bueno y el malo, el apóstol y así, pero tengo una cosa contra ti, has dejado el primer amor. Y es lo mismo, o sea, el engaño siempre, como dijimos en programas pasados, la estrategia del diablo en cierta medida ha dado resultados. ¿Y por qué ha dado resultados? Porque a la iglesia, a una parte de la iglesia, la ha puesto en una tibieza espiritual en donde ahorita verdaderamente no discierne lo que está sucediendo en estos tiempos. Imagínense lo que ya está pasando en el Medio Oriente con Israel, que para nosotros Israel es la brújula de todo lo que está sucediendo de acuerdo a la Biblia. ¿Y cuántos están hablando de esto? Muy pocos, muy pocos. Y la mayoría está en que hay que el gobierno, hay que la economía, hay que todo esto. Sí, debemos de orar por todo eso, pero tenemos que discernir los tiempos. Porque para eso Dios nos ha puesto como líderes o como pastores, como ministros de congregaciones o de grupos o de instituciones o de programas. Porque también hay programas que estamos dirigiendo y que van dirigidos a una cantidad de gente. Somos responsables de comunicar y mantener en alerta a ese grupo de personas que están bajo nuestra cobertura o bajo nuestra voz, de tal manera que podamos siempre mantenerlas avisadas del tiempo oportuno que Dios está haciendo hoy en día. ¿No les parece? Amén. Jorge, ¿tú tenías algo? Sí, en el momento que estaba leyendo acerca de la parábola, creo que es esto, el Señor está hablando de una persona, o sea, un hombre adinerado que tiene empleados. Y en esa connotación de siervo y señor está hablando de un operario que trabaja para una persona y que esta persona pues viaja, se va y deja el encargo ahí. Entonces quería más o menos aclarar ese punto porque no está en el sentido de siervo que nosotros conocemos, ¿no? Como leyó Jorge, ahí sí está en una connotación ya de hablar Dios, perdón, Jesús hablando a la iglesia. Y ahí la connotación siervo ya no es una persona que trabaja para, sino una connotación de a quién se le ha delegado un servicio. Amén. Acá hay un verso que quería leer también relacionado a lo mismo, está en Mateo 25, y dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, y etcétera, 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 ¿no? Y dice que ellos preguntan, pero ¿cómo es eso que tuviste hambre y te dimos de comer? Nosotros no te hemos dado de comer a ti. Y el Señor le responde y dice, de cierto le digo que cuando lo hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños, ¿quién está hablando? Jesús. ¿De quién está hablando? De creyentes. En cuanto tú le diste de comer, le diste su comida a tiempo, le diste eso que necesitaba, ¿no? Al que tuvo hambre le diste de comer, al que tuvo sed le diste de beber, al que estaba desnudo lo has cubierto, te has preocupado de aquel ovejita que está bajo tu cobertura. Entonces dice que a ellos y me lo has hecho a mí, dice, ¿no? Sin embargo, a los que no cuidaron, y al final hay una frase muy dura, el Señor dice, de cierto le digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Entonces ustedes se irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ya? Duro. Y ahí viene el gran problema de lo que está sucediendo hoy en día con la asistencia social. O sea, por ejemplo, si nosotros empezamos a escuchar un poquito la teología de la liberación, está establecida sobre prácticamente el asistencialismo social, digamos, comunista, que lo han puesto para interpretar las actividades sociales de la iglesia, cuando en realidad la Biblia habla totalmente diferente. Mientras que la teología de la liberación te está enseñando a hacer esos servicios por causa de un partido, de un dogma, la Biblia te está diciendo por causa de una relación de amor.
O sea, como nosotros amamos a nuestro semejante, es que nosotros lo apoyamos socialmente. Vamos, lo ayudamos y le damos prácticamente. ¿Qué ha pasado? La iglesia ha ido perdiendo esas responsabilidades porque el gobierno ha ido adquiriéndolas. O sea, ahora encontramos, digamos, diferentes programas en el gobierno en la cual son aquellos en los cuales están, digamos, tomando control y autoridad sobre todos los aspectos sociales y asistencias sociales que se está dando cuando se supone que la responsabilidad es de la iglesia para atender a los niños, para atender a los ancianos, para atender la salud puede ser prácticamente del Ministerio de Salud, pero no de la iglesia. La iglesia tiene que estar ubicada en cumplir con su responsabilidad social. ¿Y cuál es la responsabilidad social? Lo que tiene que ver con los ancianos, lo que tiene que ver con las mujeres, lo que tiene que ver con las familias, lo que tiene que ver con las relaciones de todo lo que implica la familia, que es lo que estábamos hablando en los minutos antes. Pero, ¿qué ha pasado hoy en día? Hoy en día ahora tenemos programas. Y como hay programas ahora, la pregunta es, ¿quién está a cargo de esos programas? No es la iglesia, es el gobierno. Es las instituciones gubernamentales o las ONGs que no tienen nada que ver con su responsabilidad de la iglesia. Y Dios está reclamando, está diciendo un momentito, yo esto les he dado a la iglesia. La iglesia es la responsable de ir y atender a los niños, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos. Eso lo dice la Biblia. No dice que es el gobierno, no dice que es la ONG, no dice eso. No, dice que es la iglesia. O sea, la iglesia es aquella responsable que tiene que velar por todas esas actividades en las cuales Dios le ha comisionado. Ok, nos está ganando la primera media hora, gracias pastor, y solamente para cerrar esta primera media hora, recordar de que estamos conversando sobre qué significa estar preparados para la venida del Hijo del Hombre, la venida por su iglesia, el arrebatamiento, ese que dice que se quedará en los aires para recoger a todos aquellos que estén preparados. Y no nos olvidemos de algo que hemos leído, dos estarán juntos, uno será tomado y otro será dejado. Por lo tanto, dice el Señor, estén preparados para que sean tomados como dignos para poder escapar de todas las cosas que vendrán sobre la tierra. Estaremos regresando en un momento para continuar con este tema, no se vayan. Estamos de regreso, amigos. Saludos para Iquitos, allá nuestro amigo Carlitos Naro. Pastor Carlitos Naro. Naro Así Vázquez. Que nos acordamos de él y le mandamos un saludo y por eso entramos en especial para él con ya vuelta, o sea, de regreso. Bueno, amigos, traducción, como decía el rey León, traducción. El tema es el tema es bien sutil, ¿no? O sea, no está claro, no está, porque si estaría claro diría, por ejemplo, el 2024, ¿no? Cuando Perú agarre el tercer puesto después de haber estado en último lugar en la Copa América, eso sería un milagro. Media hora después del partido aparece el señor. Ya, eso sería específico, ¿no? Pero el señor no lo ha querido hacer así. Solamente quiere que estemos alerta. Amén. Muy bien, si estamos alerta, entonces, porque ya las señales han sido dadas clarísimamente, nuestra actitud ya no debería ser, ¿y cuándo aparece? ¿Y será hoy? ¿Y será mañana? No estar listo, ¿no? Estoy trabajando, estoy listo. Estoy en mi casa con mi familia, estoy listo. Amén. Estoy en la empresa, estoy listo. He ido a comprar algo para la empresa o para el trabajo, estoy listo. En cualquier momento. Y contra la actitud del otro que se queda, ¿no? Que indudablemente que está, su atención, su enfoque es otra cosa. Y no es que las señales no hayan sido dadas, las han todos. Todo el que lee una Biblia ya se da cuenta. Pero su enfoque es otro, pues, ¿no? Su enfoque está en, digamos, hacer crecer el trabajo, el negocio, ese es su enfoque, ¿no?
y no que sea una mala persona, sino que está desenfocado en cuanto al evento que se viene, ¿no? Y por estar desenfocado en cuanto al evento que se viene, que es la venida del Señor Jesucristo, tal vez pues el tipo se queda. Y no se queda por pecador, sino porque no estuvo atento, No no estuvo estuvo alerta. alerta, ¿no? Mm. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de no estar alerta? Pues no se va con el Señor, no porque el Señor es malo, sino porque él no prestó atención a todas las señales que el Señor había, había dado, haciendo una paráfrasis de la lectura, como esa persona que dice, ah, mi Señor tarda en venir, entonces vamos a jaranearme un poco, pues vamos a darnos una largonita, ¿no? Entonces se va pues por ahí a la discoteca y dice, bueno, voy a la discoteca porque bailar no es pecado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bailar no es pecado. Y está en la discoteca y dice, bueno, la Biblia dice que los borrachos, pero yo estoy tomando una copita nada más, ¿no? O sea, también, y sigue en la discoteca y después dice, eh, comienza a conversar con los amigos de la discoteca y comienza ya pues a salir el viejo hombre y una lisura por acá, una lisura por allá para que lo vean como si fuera de ellos. Y entonces esa actitud y ese estilo de vida va a hacer que él no se dé cuenta, ni siquiera se va a dar cuenta. Incluso algunos estudiosos dicen que mucha gente va a pensar cuando hay el arrebatamiento que, lo llevaron los platillos voladores, los extraterrestres. Así va a pensar algunas personas, ¿no? Ahora que estamos con la inteligencia artificial. ¿Ya qué dirán? Pues, ¿no? O sea, bueno, la inteligencia artificial tuvo algo que ver con esto de la desaparición. O sea, hablarán sandeces o como dirían mis amigos argentinos, pavadas, hablarán pavadas y todos lo creen. Y en fin de cuentas, en ese tiempo también la Biblia dice que el Señor mandará un espíritu de mentira para que crean la mentira y no la verdad. ¿Por qué? Porque no estuvieron atentos, simplemente, no estuvieron alerta. Y creo que esa es la diríamos, la enseñanza que ahora que estamos tocando ese tema, también tenemos que estar advertidos, ¿no? Amén. Amén. El estar preparado no solamente considero de que está solamente sujeto a lo que nosotros estamos despiertos, que estamos listos en el mundo espiritual, santificándonos y viendo el momento de lo que es venir el Señor Jesucristo. También el estar preparado significa que no me debo de meter en mi cuarto y aislarme así tipo COVID o tipo pandemia, ¿no? En donde nos aislaron y no pudimos hacer más nada. No, no, no. Estar preparado significa también de que nosotros tenemos que cumplir con lo que el llamado del Señor Jesucristo es predicar y confesar su vida y su pasión. Y eso no va a suceder si nosotros no salimos a las calles, no vamos a los hospitales, no vamos a los mercados, no vamos a los lugares donde están los necesitados. O sea, estar preparados también significa que debemos estar predicando el evangelio a todo aquel que lo necesita. O sea, no hemos sido llamados a, yo ya estoy preparado, así que me voy a cuidar y ya me voy a aislar. Disculpen, aquel que dice que está preparado y se aísla de la gran comisión, no está preparado, no está preparado, le falta prepararse más. ¿En qué? En salir a cumplir con la gran comisión. La palabra de Dios dice que la iglesia dice que es mayor que las fuerzas de las potestades del diablo. Entonces yo pregunto, ¿por qué tanto temor? ¿Por qué tanto miedo? Si la iglesia es poderosa, es poderosa. Solamente cuando hay pecado en el corazón es que se vuelve la iglesia ridícula. Pero cuando la iglesia está en santidad es poderosísima. Nadie la puede parar, nadie, absolutamente nadie. Pero cuando peca, lastimosamente nosotros mismos nos paramos porque hemos pecado. Pero ahí está la reconciliación, ahí está el arrepentimiento. Y ahí está que el Espíritu Santo nos restaura y nos levanta. ¿Para qué? No para guardarnos otra vez en un cuarto, sino para ir y predicar el evangelio. Porque yo les pregunto, ¿cómo vamos a ganar 6,000 billones de seres humanos? Porque ahora ya tenemos 6,000 billones de seres humanos que somos responsables de que se les comunique la palabra de Dios. Entonces hay que estar preparado, no solamente hay que estar de alerta que viene Jesús.
También hay que seguir haciendo lo que Él nos ha dicho y que siga apoyándonos con la presencia del Espíritu Santo. Dar al necesitado, a la viuda, al pobre, a la tercera edad. Y dejar de estar diciendo, no, esto hace el gobierno, no, esto lo hace el gobierno, para eso nos pagamos impuestos, para eso pagamos impuestos. No, somos responsables, la iglesia es responsable de eso. Aquí hay otro pasaje en el cual el mismo Señor Jesús está enseñando quiénes también estarían preparados para irse con Él, y lo podemos ver en Mateo 25, dice así, del 1 al 4. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Voy a repetir, no tomaron consigo aceite. Se entiende que es aparte, en una vasija, ¿no? Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Entonces, si seguimos con la historia, ¿qué es lo que pasa? Dice que se quedan todas dormidas, que después viene el esposo a las bodas, y se despiertan pues para acompañar al esposo a las bodas. Las que eran prudentes tenían aceite suficiente, pero las otras no. Y por lo tanto las prudentes entraron con el novio a las bodas y las otras se quedaron afuera y el novio le cerró la puerta, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña esta parábola? Nos enseña que los que estén preparados serán los que estén brillando su luz, la luz del Espíritu Santo, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, si hemos recibido el Espíritu Santo, no solamente es para tenerlo y guardarlo, sino es para que alumbre. Dijo el Señor que una luz no se pone debajo de un cajón, dice, ¿no? Se pone en una lámpara para que alumbre a todos los que están en ese lugar. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el Espíritu de Dios, el Señor se lo da a unos poquitos y otros más. La palabra nos enseña que no es así. Dice que a todos le da el Espíritu igual. Entonces, ¿de qué depende de que unos brillen y otros no brillen? Pues depende de que le demos lugar al Espíritu de Dios, que tengamos tiempo de comunión con el Espíritu de Dios. Y como leemos en 1 Tesalonicenses 5:19, dice, no apaguen al Espíritu. No apaguen. Quiere decir que el Espíritu puede estar ahí, pero se ha apagado. ¿Cuándo se apaga el Espíritu? Cuando el Espíritu nos está hablando, nos está dirigiendo, nos está guiando y no le hacemos caso. Es como una voz que la estamos escuchando, pero de tanto no hacerle caso, llega un momento en que baja su tono de voz, ¿no? Es como en otro pasaje que la Biblia habla de la conciencia, ¿no? Dice que la conciencia nos está avisando de que algo está mal, pero llega un momento en que la conciencia como que se endurece, como que ya no la escuchas, ya no la percibes, ¿no? Fíjense este pasaje. Es como la piel cuando tiene una cicatriz, se vuelve insensible. Sí, se vuelve insensible. Entonces, la persona cuando está perdiendo esa capacidad de sensibilidad, ya se vuelve insensible a la voz del Espíritu que está ahí. Amén. Pero Amén. Se vuelve sensible a la voz del mundo. Se vuelve sensible a la voz del diablo. Se vuelve sensible a la voz de la carne, porque la Biblia dice eso claramente. O sea, aquí lo que está haciendo es cambiar uno por otro. O sea, yo cambio al mundo por el Espíritu Santo, porque me hago más sensible al mundo que a la sensibilidad con el Espíritu Santo. En vez de darle más tiempo a la oración, en vez de darle más tiempo a la búsqueda y a la meditación de la palabra, en vez de darle más tiempo a compartir el evangelio cada día, le estoy dando más tiempo a buscar más seguridad económica, más trabajo. Entonces me duermo, ya no tengo más tiempo para con el Señor. A veces hago lo posible por ir el domingo a las 9 o a las 3, o si hay vía remota, mejor todavía si hay un culto, porque mejor para mí, porque lo estoy haciendo desde mi dormitorio, estoy escuchando una prédica. Y entonces ya me he vuelto insensible a lo que significa mi responsabilidad de comunión con el Espíritu Santo y la iglesia. Y ahí viene la palabra donde dice, hay algunos que tienen por costumbre no congregarse. Y cuando esa persona escuche, bueno, gracias a Dios que yo no soy, porque yo siempre estoy escuchando la palabra en mi casa. Pero no se congrega con los otros santos, que necesita congregarse con los otros santos. Entonces, ahí vemos la insensibilidad, ¿verdad?
Y eso es lo que nosotros estamos mirando y es lo que el Señor nos está poniendo en alerta, nos está diciendo que en los postreros tiempos estas son las características de la prueba de la iglesia. Ahora, la idea es ahora despertarnos. Despierta, 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 tú que duermes, dice la palabra. ¿Para qué? Para que te alumbre Cristo, dice la Biblia. Y es necesario que nos alumbre el Espíritu Santo, como dice César. Es importantísimo entrar a esa relación íntima con el Espíritu Santo, de tal manera que vivamos en Él y seamos llenados por Él todos los días de nuestra vida. Bueno, ya nuestra vida en esta tierra va a ser corta, porque ya viene pronto Jesús a recogernos, a llevarnos. Miren, acá en Tesalonicenses justamente tenemos instrucciones del Espíritu Santo y podemos tenerlo como un ejemplo, porque aquí el Espíritu Santo nos está hablando y nos va a hablar en este momento que voy a leer este pasaje, y si no le hacemos caso es una forma práctica de apagar el Espíritu. Miren, dice, estén siempre gozosos, primero. Segundo, oren sin cesar, oren todo el tiempo, estén en comunión con Dios todo el tiempo. Tercero, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y termina diciendo, no apaguen al Espíritu. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿No? Si ustedes no están siempre gozosos, si ustedes están quejándose que sí, que no sé cuánto, que no descansan en el Señor, y al primero que estoy mirando en esto es a mí mismo, por si acaso, no a ti, Jorge, a mí. Me miro a mí porque últimamente me está llegando esas, ¿cómo se llaman? Líneas de amargura, esas cosas que a veces nos afectan y no nos damos cuenta. Entonces el Señor dice, está siempre gozoso, oren, den gracias en todo, y después dice, no apaguen el Espíritu. Si no cuidamos esta palabra que el mismo Espíritu de Dios nos está hablando, ¿ya? Si no le prestamos atención y estamos buscándolo continuamente, le vamos a apagar. Y si le apagamos al Espíritu, la luz de Dios que ha puesto en nuestro corazón no va a brillar. Y si nos vamos a lo que acabamos de leer de la parábola de las 10 vírgenes, lo que va a pasar es que el Señor, hasta donde entiendo, va a venir por aquellos que estén brillando. Si antes dijimos en la primera media hora que va a venir por aquellos que estén en el servicio de acuerdo al llamado y a los dones recibidos y le esté dando la comida a los de su casa a tiempo, en este caso lo que el Señor nos está diciendo es los que estén brillando vienen conmigo y los que no estén brillando. Otra cosa que dice el Señor relacionado al Espíritu, dice no lo entristezcas. Una cosa es apagarlo y otra cosa es entristecerlo. ¿Cuándo se entristece el Espíritu de Dios? Cuando pecamos adrede, el Espíritu se entristece. Miren lo que dice acá Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de ustedes amargura, enojo, ira, gritería, maldecir y toda malicia. Entonces el Señor nos está diciendo acá que todas estas cosas que hacen entristecen al Espíritu. Y si el Espíritu está entristecido, pues nuevamente la luz de Dios no va a brillar. Y el Señor dijo bien claro, ustedes son la luz del mundo. Pero antes dijo, yo soy la luz del mundo. De la única forma que nosotros seamos luz del mundo es que primero lo recibamos a Él, que es la luz del mundo, y después lo dejamos brillar. ¿Mediante qué? Mediante la obediencia y mediante cuidar nuestra vida para que no estemos pues dándole lugar al pecado, ¿no? Bien, entonces hasta aquí, para hacer un resumen, ya hemos dicho dos formas de estar preparados delante del Señor, sirviéndole de acuerdo al llamado y a los dones que Dios nos ha dado, y la segunda es alumbrando. Si Dios ha hecho todo lo que ha hecho para darnos luz, porque eran tinieblas, nosotros éramos tinieblas, pues dejemos que esa luz resplandezca, porque eso es lo que necesita el mundo, ver y escuchar la luz. ¿Sí? Ahora, vamos a... ¿Qué tenemos acá? Me estoy acordando de algo. ¿Se acuerdan en Hechos 1, cuando los discípulos pues habían estado escondidos ahí en el aposento alto, ¿se acuerdan, no? Y de repente, después del Pentecostés,
dice que empezaron pues a predicar y se convertía la gente, o sea, eran luz realmente, ¿no? Y el poder del Espíritu era manifiesto, ¿ya? ¿Y qué fue lo que les dio ese cambio a ellos? Dice que recibieron poder cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y por lo tanto fueron testigos. Y yo estaba revisando un poco Hechos 1 y decía, Señor, ¿y en qué momento, qué fue lo que hicieron estos discípulos en el aposento alto, ya, de que les permitió a ellos ser llenos del Espíritu Santo o ser bautizados en el Espíritu Santo? Y llegué al verso 14 de Hechos 1, donde dice, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estaban en unidad, todos estaban orando por lo mismo, todos tenían el mismo espíritu, y eso hizo de que el Espíritu Santo venga en Pentecostés y les diera ese poder para ser testigos. Y sabemos que si ese poder no lo tenemos, pues difícil vamos a poder ser útiles en las manos del Señor, y para ello necesitamos tener más tiempo de comunión con los hermanos y comunión con el Señor directamente. Bien, veamos un último caso que enseña la Biblia. Vamos a leer Lucas 21:34. ¿Qué tiempo tenemos? Dime, ¿eh? Nos queda 5 minutos. 7 minutos, porque siempre le robamos 2 minutitos a Eddie. No robaréis, dice la palabra. No se va a quedar. ¿Sí? A ver, ¿qué dice Lucas 21:34? Dice, estén alerta, otra vez, estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, con embriaguez, con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes y los tome como una trampa. Y está en el mismo contexto ya de la venida del Señor. ¿Y saben qué me llamó la atención? Que la palabra en este verso 34 de Lucas 21 hace referencia a las preocupaciones de la vida y las pone al mismo nivel que la borrachera, que la disipación, que la vida sensual. Son las preocupaciones de la vida. Sí. Y yo dije, ¿qué? ¿What? O sea, dice el Señor... ¿Cómo? Peligroso, ¿no? Porque parece algo que no podría decirse pecado, ¿no? O sea, preocupaciones de la vida. Pero creo que ahí en la preocupación de la vida entra la duda, ¿no? Entra la duda y antes dijiste amargura, la amargura. Había un corito que decía amargura, señores, que a veces me da. Y esas cosas, por ejemplo, que parecen inocuas, sin embargo, ¿cuánto daño hacen? Imagínate, hay un pasaje, me parece que es en Santiago, donde dice que la raíz de amargura es una sabiduría diabólica, animal y terrenal. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Ahora, mira lo que dice el Señor en Marcos 4 sobre lo mismo, sobre la preocupación, cuando está hablando de la parábola del sembrador, dice, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, fíjate. Fíjate. Cierto, mira lo que estás hablando ahí, ¿no? Ahogan la palabra. ¿Cómo contrasto que está ahogando la palabra? Me estoy hablando para mí, ¿eh? Ya. No es para ustedes, es para mí. Si yo digo que estoy alerta, yo estoy atento, pero estoy preocupadísimo porque, etcétera, me falta tal, me falta cual, y todavía no he cumplido con tal, o no he cumplido con cual. Y estoy preocupado, o sea, lo que dijiste ahorita, ¿no? Leíste preocupaciones de la vida. Sí. Entonces, en la práctica, yo estoy diciendo, no estoy atento. Porque mi enfoque está en cómo pago esto, y cómo hago esto, y cómo hago lo otro, y ya. O sea, el Señor aparece en ese momento que yo estoy con los afanes de la vida y posiblemente no me lleva. Y mira que el Señor dice, si has resucitado con Cristo, pon tu mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Ahí está, pues, ¿no? Y fíjate lo que le dice a la iglesia de la Odisea el Señor en su respuesta a lo que le dice en su pecado. Dice el verso 18 del capítulo 3, dice,
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, ¿qué es lo que te hace ver la palabra? ¿Qué es lo que te santifica el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que se convierte, digamos, qué es lo que purifica el oro? Es la presencia del Espíritu Santo, el bautismo de fuego. El bautismo de fuego es lo que purifica. Y aquí el Señor está diciendo, compra de mí aquello que ya te he dado, pero tienes que volver a comprar de mí. O sea, deja de estar moviéndote en el mundo, deja de estar sonriendo al mundo, deja de estar haciendo lo que el mundo está haciendo, porque la iglesia no es del mundo, no es del mundo. ¿Sabes qué me llamó la atención? Que en ese pasaje que leí, que el Señor compara el andar preocupado todo el día con el amor al dinero y con la sensualidad. El Señor lo dijo. Mira lo que dice, ¿eh? Los afanes de este siglo, o sea, la preocupación, y dice el engaño de las riquezas, y dice, y las codicias de otras cosas. Las equipara a las tres. Dice que las tres ahogan la palabra. Y hay otro pasaje que en Filipenses que dice, por nada estés preocupado. Ya es un mandato, ¿no? Por nada estés preocupado. Pero mira cómo lo pone, ¿eh? Por nada estés preocupado, ya, pero no queda ahí, dice, en lugar de preocuparte, dame a conocer esos problemas que tú tienes, esas cosas que te están llevando, dámelas a conocer en oración y en ruego y con acción de gracias. ¿El resultado cuál va a ser? La paz de Dios, que sobrepasa todo razonamiento, guardará tu mente y tu corazón cuando estés en Cristo Jesús. Y dice que a paz nos ha llamado Dios. Y si no estamos en paz, no vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a escuchar la voz de ese espíritu que nos va a estar poniendo dudas, temores, acusaciones, ¿no? Ahora, naturalmente, es lógico, es razonable preocuparse de una situación. El tema es no mantenerse en esa preocupación, ¿no? Es un poco como dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, ok, explotaste, ya, ok, párala ahí. Te preocupaste, ya, pero regresa, pues, dice el Señor, regresa porque yo soy el que te sostiene. No sé cuántas veces he visto la palabra no temas, no te preocupes, pero ¿qué dice a continuación? No dice no temas nada más, dice no temas porque yo estoy contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno porque yo estoy contigo. Entonces, si el Señor nos está diciendo, no te preocupes porque yo estoy contigo, y yo no me agarro de eso, y lo estoy diciendo en algo que estoy viviendo fuerte en esta temporada, y yo estoy en esta lucha en este momento, entonces lo que estoy diciendo es, Señor, le estoy creyendo más al problema que a ti. Estoy igual que Pedrito, ¿no? Cuando Pedrito estaba caminando sobre las aguas, estaba bien, no se preocupaba, caminaba bien. ¿Qué estaba mirando a Jesús? Mirando a Jesús. ¿En qué momento se hunde? Cuando deriva su mirada y se enfoca en los problemas, en los vientos, en las olas, ¿no? Entonces, mientras más nos enfocamos en los problemas crecen como esos gigantes de la tierra, que decían, parecen gigantes, decían, ¿no? Cuando envió Moisés a unos espías, mientras que los otros decían, no, serán los gigantes que tú quieras, pero no, Dios es mayor que todos ellos, confiemos, vamos a entrar. Y yo creo que esa es la lucha del creyente día a día, y es la lucha nuestra ahora, y hablando del arrebatamiento, es de lo que tenemos que estar peleando, porque si queremos irnos con el Señor, tenemos que estar poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba y que no nos gane las cosas de la tierra. Y no queremos decir que es fácil, pero sí requiere comunión con el cuerpo de Cristo, porque solos hay veces no tenemos la fuerza para estar solos, ¿no? Para enfrentar estas cosas solos, ¿no? Y fíjense, quiero terminar con esto, ya Lucas 21:36 dice, velen en todo tiempo, orando para que tengan las fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya, amén.
para que tengan la fuerza para escapar. Y la fuerza para escapar es el poder del Espíritu Santo gobernando nuestras vidas y nos vamos con el Señor. Entonces, a mí me enseñaron que todo creyente, por ser creyente, se va con el Señor en el arrebatamiento. Eso es lo que me han enseñado a mí. Pero ¿saben qué? Cuando empiezo a leer la palabra de Dios, me doy cuenta, queridos hermanos en Cristo que nos están escuchando, lean la palabra, escuchen este programa, vuelvan a escucharlo en YouTube, busquen Trazando la Plomada y vean los pasajes a los cuales nos hemos referido y ustedes mismos mediten y pidan la guianza del Espíritu Santo. ¿Ya? De tal manera que ustedes mismos estén convencidos. ¿Sabes qué, hermanos? Eso de que todo creyente se va con el Señor, yo no lo veo en las Escrituras. Yo veo que el Señor espera que te ha hecho un llamado y nos ha dado un don, estemos en el llamado y estemos en el don. No quiere decir dejar de trabajar, pero sí en el día a día estemos con Él. Dios dice que la luz de Dios tiene que estar resplandeciendo. Es lo que estoy leyendo acá, como las vírgenes. Dice que el Espíritu de Dios debe estar resplandeciendo, no debe estar ni apagado ni entristecido. Y lo otro que dice que no estemos solamente mirando las cosas de este mundo, preocupados, angustiados. Tenemos que salir, tenemos un Dios grande, tenemos a alguien que se ha despojado de sí mismo y ha muerto en la cruz para darnos vida y vida eterna. Y ese Cristo, ese Dios está en nosotros, su Espíritu, el Padre está en nosotros, Dios ha venido a morar. Entonces, tomemos eso en cuenta, agarrémonos de la verdad de Dios y no nos estemos dejando guiar por tanta mentira y tanto engaño alrededor nuestro, inclusive, lamentablemente en las iglesias, inclusive. Entonces, ¿de quiénes somos fieles? ¿De un hombre que enseña en un lugar o de Jesucristo, el Hijo de Dios y su palabra y su Espíritu? Reflexionemos sobre ello. Y hermanos, no sé si ustedes quieren complementar esta palabra de arenga para nuestros hermanos antes de terminar. Todavía nos queda dos. Decir es amén. Bien, queridos, nos vamos despidiendo, que el Señor los bendiga y que el Señor nos dé la gracia de poder reunirnos con ustedes en presencial en algún momento. Señor, ayúdanos con eso, ese es el anhelo de nuestro corazón. Nos estaremos viendo con el favor de Dios la siguiente semana. Amén. Chao, 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 chao.